Bien amigos, vamos a continuar con la segunda parte. Bien, habíamos comprobado entonces que esta vez sí ya nos daba, teníamos todo bien en el script, no habíamos cometido ningún error, es muy susceptible esto de cometer errores, pero bueno, esto no es algo que nos debería preocuparnos, simplemente comprobamos que esté, bueno, que esté bien y si no lo está, pues nos tocará revisar un poco, pero bueno, esto forma parte del proceso de aprendizaje. Bien, decíamos que pasábamos ahora entonces al punto 4. Nos dice que queremos dibujar todos los puntos y el polinomio interpolador. Queremos graficar. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Voy a explicar un poco antes de leer. Lo primero que queremos hacer es obtener 1001 puntos de abscisas de forma aleatoria. Que vayan desde un intervalo, que vaya desde S1, el elemento primero del vector S, hasta el elemento segundo, hasta el último elemento, perdón, hasta S de n. Entonces, nosotros vamos a generar, mediante una función, que ahora veremos cuál es, 1001 puntos de abscisas. En el momento en el que hemos hecho eso, lo que vamos a hacer es calcular el valor del polinomio interpolador en esos 1001 puntos. Entonces, una vez que ya tenemos como nuestra tablita, vamos a decir, de nuestras x y nuestras y, siendo x esos puntos de abscisa e y lo que vale el polinomio interpolador según la expresión que hemos obtenido antes en esos puntos, vamos a graficar. Bien, entonces en el ejercicio o en el apartado 4 del ejercicio nos dice que obtengamos 1001 puntos de abscisas equidistantes en el intervalo que va desde S1 hasta S n y almacenarlos en un vector x. Con ello buscamos los valores de abscisa para los cuales vamos a calcular el polinomio interpolador que luego vamos a graficar en última instancia. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, S1, nosotros nos vamos ahí arriba y sabemos cuál es S1, pero vamos a ponerlo, vamos a llamarlo para que nos dé el valor. N no lo hemos definido anteriormente. Si os acordáis, cuando poníamos n, yo simplemente ponía longitud del vector c. Bueno, pues vamos a definir ahora n, porque nos lo va a pedir, y si no, y si pongo s de n, como n no está definido previamente, nos va a dar un error. Con lo cual vamos a definir n como la longitud del vector c, y vamos a llamar también a s de n. Perfecto, pues ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a generar esos 1001 puntos. Eso lo vamos a hacer con la función sec. Nos dice que tenemos que almacenar eso en un vector x. En un vector x. Entonces lo vamos a llamar x y ponemos sec. ¿Cuáles son los argumentos que vamos a utilizar? Bueno, pues el primer... el extremo inicial del segmento, el extremo final del segmento y la longitud, que nos dice que son 1001 puntos. Perfecto. Entonces, ahora lo que nos queda es obtener el valor, en primer lugar, del polinomio de base para cada uno de esos puntos de abscisas y con ello poder calcular el valor del polinomio interpolador que vamos a graficar. Entonces, nos dice, llamamos 1001 veces a las funciones polinomio de base, polinomio interpolador, de ahí que lo hayamos calculado previamente, y la salida del polinomio interpolador se guardará en un vector f de k. Es decir, el valor del polinomio interpolador para cada uno de esos puntos de abscisa lo vamos a guardar en un vector que se llame f de k, que evidentemente va a contener 1001 elementos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de nada, es inicializar ese vector f a 0. Vamos a poner f es igual a 0 y vamos a abrir ahora un bucle for. ¿Por qué? Pues porque vamos a calcular el polinomio de base y con ello el polinomio interpolador de Lagrange con cada uno de los elementos del vector x que contienen nuestras abscisas equidistantes. Entonces vamos a poner for k, en este caso, de 1 hasta 1001 y lo que vamos a tener es en este caso nuestra t que habíamos definido antes, como nos acordamos, decíamos uno de los argumentos de este polinomio de base es t, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a valorar el polinomio de base en t. Bien, pues en t cada una de las t's que vamos a calcular va a ser x de k. No sé si entendemos esto.
Es decir, puesto que para calcular nuestro polinomio de base necesitamos darle una t, nosotros le vamos a dar como t cada uno de los elementos según vaya avanzando el bucle de ese vector x que contenga nuestros abscisas. Entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a calcular en primer lugar el polinomio de base, que lo voy a llamar LH. Voy a llamar a la función para que actúe y voy a poner como argumentos t y s. Y ya t ha quedado como cada uno de esos elementos del vector x que contienen las abscisas. Perfecto. Una vez que hemos calculado el polinomio de base, vamos a calcular el polinomio interpolador, que lo vamos a llamar PDA. Y vamos a llamar a esta función por int y vamos a poner los argumentos de los que dependía. Dependía por una parte del vector c, pero por otra parte dependía del polinomio de base. En este caso he llamado el polinomio de base LH. Bueno, pues vamos a poner entonces LH. Va a utilizar cada uno de los valores del polinomio de base para calcularme cada uno de los 1001 veces que voy a llamar al polinomio interpolador. Voy a llamar 1001 veces tanto al polinomio de base como al polinomio interpolador. Perfecto. Y como nos decía que el valor del polinomio interpolador lo guardásemos en una función f de k, pues vamos a poner simplemente f de k igual al polinomio interpolador que lo he llamado p sub a. Y entonces voy a cerrar por aquí. Perfecto. Bien, entonces una vez que tenemos esto, nos dice que dibujemos. Vale, pues es lo que vamos a hacer. Voy a copiar simplemente lo que nos viene aquí en el documento, pero ahora voy a hacer una explicación breve de ella. Bien, lo primero que tenemos que ver aquí es que para graficar utilizamos la función plot. Eso ya lo sabemos, la función plot siempre va a tener un argumento x. ¿Por qué tenemos aquí dos plots? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a superponer una a la otra. Entonces, para ello vamos a utilizar esto, par. En el primer plot, nuestro argumento x va a ser el tiempo en horas, los instantes de tiempo, y evidentemente su y va a ser la concentración de bioetanol en gramos litro. Con xlim e ylim lo que estamos haciendo es limitar la altura o longitud de los ejes, respectivamente. Entonces, repito, vamos a superponer con el otro plot, para ello vamos a utilizar par, y volvemos a hacer el nuevo gráfico, el plot, que va a contener como argumento x ese vector x que contiene las abscisas que hemos generado de forma equidistante mediante la función sec. Después, en el argumento y vamos a tener f. Ese f, como hemos visto, ha guardado el valor del polinomio interpolador para cada uno de esos 1001 puntos de abscisas. Volvemos a limitar, digamos, esos ejes. Esto que pone xlab y lab y, digamos, lo pone entre comillas y nos lo pone vacío, quiere decir que no vamos a poner ninguna etiqueta en esos ejes, no vamos a poner nada. En cuanto al color, pues ya sabemos que nos va a salir el color azul y el type es simplemente el tipo de forma que nos da cada uno de los puntos. Entonces, si todo está bien hecho, que espero que sí, lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar y obtendremos la gráfica. Bueno, parece ser que ha habido un error porque no tenemos la gráfica coloreada. Entonces vamos a ver simplemente qué es lo que ha pasado, lo corregimos y ya vamos a por ello. Bien, si nos vamos al mensaje de error parece ser que todo está correcto y que simplemente de repente aquí me pone error. Con lo cual tenemos que fijarnos en esta parte de aquí. Vamos otra vez al script. Bueno, y como vemos, efectivamente tiene que ver con una de estas llaves, que aquí la hemos cerrado pero no la hemos abierto. Después del bucle tenemos que abrirla. Entonces, esto es lo que nos faltaba. Vamos a comprobar ahora si ejecutamos que efectivamente ahora tenemos nuestra gráfica hecha. Bien, vamos a utilizar ahora el método de locator para calcular, según esta gráfica que tenemos aquí, cuál es el valor de la concentración en gramos litro de bioetanol para los tiempos igual a 2 y 6,5. El método que voy a utilizar lo voy a hacer en RStudio porque
no he conseguido hacerlo en este R normal. Esto es complementario, realmente no lo exige el enunciado, pero quiero simplemente enseñarlo. Así que me voy a pasar a RStudio y voy a enseñar cómo hago este método de locator. Ahora nos vemos entonces. Bien, ya tengo el gráfico preparado en RStudio, entonces como hemos dicho lo que vamos a utilizar es locator. Bueno, me voy a poner aquí en la consola y voy a escribir locator. Lo voy a escribir entre paréntesis y ¿qué es lo que me va a ocurrir ahora? Bueno, pues que a mí me va a dar la opción de seleccionar en el mismo gráfico los ciertos valores para que me dé sus coordenadas, para que me dé su punto de abscisa y su punto de ordenada. Entonces nos pedía la concentración de bioetanol en 2 y en 6,5. Bueno, esto es un método un poco a ojo, puesto que la gráfica no es muy precisa, pero lo vamos a hacer lo más preciso posible, lo vamos a intentar hacer lo más preciso posible. Entonces más o menos aquí, pincho aquí para el 2 y luego teníamos 6,5, que digamos más o menos está por aquí. Más o menos, entonces voy a subir arriba y le voy a dar más o menos aquí, que es donde está 6,5. Esperemos que sea lo más preciso posible. Una vez que haya seleccionado todos los puntos, le voy a dar a ESC y me da los datos. Hemos sido bastante finos, parece ser. Bueno, como podemos ver aquí, cuando mi X es 2, aproximadamente me da una concentración de 9,9 gramos por litro. Cuando es 6,5 hemos sido bastante finos, la verdad, me da una concentración de 48,9 aproximadamente gramos por litro. Esta es la manera que yo quería enseñar, alternativa a utilizar simplemente el polinomio interpolador, que también lo podemos probar y ver qué es lo que nos da. Entonces, esto lo hemos hecho con RStudio, porque, repito, con la otra versión de R no me dejaba hacerlo. Bien, ya por último vamos a calcular los valores de la concentración de bioetanol en gramos litro para los tiempos t igual a 2 y t igual a 6,5 con el R normal, el que estamos utilizando antes. Para ello, bueno, lo he escrito ya aquí en el script, pero bueno, es básicamente en este caso decimos que t sea igual a 2 para calcular el polinomio de base para ese t y por supuesto ese polinomio interpolador también a partir de ese polinomio de base, de esos polinomios de base que hemos calculado. Y entonces, bueno, pues es un poquito parecido a lo que teníamos antes. Llamamos L sub i y llamamos a la función polinomio de base para la t, que en este caso es 2, y también depende de ese como su argumento, y al polinomio interpolador, pues depende en este caso de c y de mi polinomio de base que lo he llamado L sub 1. Y después, bueno, pues llamo a p sub 1 que corresponde al polinomio interpolador para que me dé el valor. El mismo procedimiento hacemos con el tiempo t igual a 6,5 y si yo le doy a ejecutar, bueno, pues nos sale aquí los valores 10,10 y 49,07, con lo cual, como vemos, es bastante parecido a lo que hemos obtenido antes. Esto quizás sea más preciso porque damos exactamente el punto de abscisa del que queremos obtener el valor del polinomio interpolador y, por tanto, una estimación de lo que vale mi función interpolar. Pero bueno, es un método alternativo el que he enseñado anteriormente, simplemente es para enriquecer un poco nuestra perspectiva. Bueno, y con esto es todo, espero que os haya servido, que os haya gustado el vídeo, que os hayáis enterado. Cualquier duda ponedlo en los comentarios y nosotros nos despedimos hasta otra.